Sí, bueno, una interesante entrevista médica, usted lo conoce y lo conoce muy bien, el doctor Carlos Flores, a quien lo recibimos con mucho gusto, que ya regresó y bien delgado, doctor, Ay, qué bárbaro, todo un modelo también. Exhibiéndome luego. Luego, ¿cómo está, doctor? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Oye, me da risa porque a veces te hablo de usted y a veces te hablo de tú, porque te tengo mucha confianza, pero es que luego Es no joven. sé. Si algún día me visitan en consulta, de tú, todo el tiempo de tú. Al final del día, entre más cercano te sientas con tu médico, Sí, mejor va a ser para el resultado final de todo el procedimiento y de todo. 100%. Claro, Aparte que hay amistad, la verdad que sí. Fuera Claro. solemnidad, ¿verdad? Totalmente, todo. Pero lo que sí es muy importante, hablando de delgadez y demás, lucir bien, cero cachete también, 1 kilo de papada, no es papada, adiós, que quede eso en el pasado, como decía Paco Stanley, ¿no? Así es. Oigan, precisamente es nuestro tema del día de hoy, hablar sobre 2 procedimientos que no se imaginan qué tan en boga están en este momento, o sea, qué tan socorridos son. Les podría decir que yo recibo por día, a lo mejor serán unos 3 o 4 preguntas en redes sociales que hablan específicamente preguntando sobre los procedimientos de bichectomía, que es el quitar las bolsas o los sacos de grasa de bichat que están a los lados de las mejillas, y la lipo de papada, o sea, quitar la grasa en la parte inferior del mentón. Ahora, les cuento desde ahorita para que quede claro, ese procedimiento yo no lo hago, yo no lo realizo. ¿Y por qué no? Porque es un procedimiento que se considera una cirugía de mínima invasión, cualquiera de los dos. Por ende, se debe realizar por un médico cirujano y debe realizarse en un área de quirófano. O sea, se tiene que hacer con las medidas precautorias adecuadas, aun cuando es una tumescencia, cuando nada más se va a dormir esa zona. Hablando de los dos, de hecho, hablando de los 2 procedimientos, es importante que nos quede como recuerdo de la plática del día de hoy, que no es un procedimiento que se deba hacer en un área de consultorio, Sí, claro. se tiene que hacer en un quirófano, y que no es un procedimiento que pueda hacer cualquier doctor, lo tiene que hacer alguien que tenga la certificación adecuada y el entrenamiento adecuado. Que en este caso, perdón, sería un médico cirujano. Sería un médico cirujano. Podría ser, en el caso de la bichectomía, un otorrino también. Otorrinolaringólogo. Otorrinolaringólogo. Otorrinolaringólogo, Otorrino, correcto. Podría ser un otorrino. En el caso de la ¿Papada? papada, lo ideal sería que fuera un cirujano plástico. O sea, ese es el médico al que tengo que buscar para el procedimiento. ¿Por qué viene este tema? Porque, como les digo, muy frecuentemente se me pregunta eso en redes, pero también hoy recibí ya es un tema que tenía muchas ganas de platicar desde hace mucho, pero mi primer consulta del día de hoy, temprano antes de venir para acá, fue sobre eso. Y me llama mucho la atención que la paciente que tuve, muy consciente de este asunto en específico, me dice, doctor, es que me querían cobrar. Las perlas de la Virgen. No, deja tú, 3 pesos. O sea, una cantidad ínfima, una cantidad muy pequeña por un procedimiento. Eso también es un foco rojo, que nos quede muy en mente también, que el precio normalmente del procedimiento va a estribar en la calidad y en el tipo de procedimiento. Es decir, si tú encuentras que todos los procedimientos de la ciudad los están haciendo en 10 pesitos, ten mucho cuidado cuando alguien te diga que lo están haciendo en 3. Claro. Probablemente te topes con algún loco que diga que lo está haciendo en 80, ¿no? O algo, ¿no? Podría ser, inclusive. Exacto. Entonces, no es nuestro afán el día de hoy hablar de precios porque varían muchísimo, pero sí es importante que tengamos eso en cuenta, que los precios van a estar promediando en la ciudad algo muy estable. Si algo se va muy abajo o si algo se va muy arriba, no tendría por qué ser así. Ten mucho cuidado con eso. Ten mucho cuidado, o más bien, te recomendaría profundamente tener atención a las referencias que encuentres de la persona que te va a hacer el procedimiento y síguelas. Y ten precaución en eso. Al final del día, 50 o 100 personas es muy poco probable que se vayan a equivocar. O sea, si tienes muchas referencias buenas de alguien, es poco probable que se vayan a equivocar. Ahora bien, doctor, la bichectomía es cuando quitan la grasita aquí de los cachetes. Sí. Los 2 procedimientos, vamos a explicarlos así de forma bien sencilla. La bichectomía, toda la mejilla, toda esta parte, se compone de cojinetes grasos. Podríamos imaginarnos que son estas almohaditas y están superpuestas una a la otra.
Ok. Entonces, una de ellas se llama saco de grasa de Bichat. Cuando se quita este saco de grasa de Bichat es cuando tenemos el procedimiento que entendemos como bichectomía, quitar el saco de grasa de Bichat. La selección del paciente tiene que ser muy objetiva, es decir, no buscamos a un paciente que tenga una obesidad severa, normalmente se va a hacer en una persona que tiene sobrepeso nada más, o en una persona que está en peso normal y quiere perfilar su rostro. La liposucción en el área de abajo del mentón, la lipo de papada, se hace, la bichectomía se hace con 2 incisiones en la parte de adentro de la mejilla, en el carrillo, de más o menos 1 pulgada cada una, que sanan en 3 días y que el resultado final del procedimiento lo vamos a ver más o menos en 4 a 5 meses. Okay. ¿Por qué? Porque normalmente sí vamos a notar el resultado desde el inicio, a los días, pero la inflamación va a persistir y el resultado final, la distribución del tejido, lo vamos a ver como unos 4 o 5 meses. Okay. Ahora, en cuanto a la liposucción en la papada, se va a hacer por 3 puntos de acceso, es decir, vamos a tener 3 pequeñas incisiones de menos de 1 centímetro, podríamos incluso considerarlas de medio centímetro en algunos casos, a los lados del mentón, como 1 centímetro abajo del huesito del mentón, de la mandíbula, perdón, y otra en la parte de abajo del mentón. Entonces, a partir de esos 3 puntos de acceso, pueden ser diferentes, pero a partir de esos que son los más comunes, se va a absorber por una cánula toda la grasita abajo del mentón. Órale. Por eso es un procedimiento, por eso se considera una cirugía, no. aunque sea mínimamente invasiva. ¿Cómo no? Doctor, y por ejemplo, ¿cómo podemos estar seguros que nosotros sí nos conviene o nos podemos hacer, por ejemplo, una bichectomía? Me acuerdo yo que en algún momento te pregunté si yo me pudiera hacer una y tú me recomendaste no hacerlo, que me dijiste, según recuerdo que después con la edad se me podían como caer los pómulos, una cosa así, pero bueno, pues sabemos que a lo mejor tú eres muy honesto y me dices, sabes que no, pero sabemos que muchos médicos con la intención de pues ganar, a lo mejor no van a ser muy honestos. Creo que aquí pudiera ser una recomendación visitar varias opciones o cómo saber si sí o si no. Totalmente. Siempre que a mí me preguntan, me dicen que si les puedo recomendar a un médico para tal o cual cosa en la consulta, mi recomendación es, busca 3. Si tienes los 10 pesitos ya listos para hacerte la cirugía que te vas a hacer, considera que a lo mejor te cuesta 11 o 12. Pero esos 2 pesitos extra los vas a dedicar en visitar a 2 o 3 doctores con los que no te vas a operar. Te vas a quedar con quien mejor te sientas, con quien más confianza tengas y teniendo en cuenta siempre que el resultado de la cirugía está muy influido por la forma en la que tú te sientes con tu doctor. Y con esto quisiera que nos quedemos ya para terminar. Si a ti te van a operar de lo que sea, de la vesícula, de una bolita de grasa, lo que sea, y tú te sientes con la confianza de decirle a tu doctor a las 3 de la mañana que tienes dolor, hasta un mensajito de texto, si te sientes con la confianza de escribirle y decirle, doctor, tengo dolor, es mucho menos probable que lo hagas. Pero si tú no sientes ese acceso a tu médico, probablemente termines yendo a urgencias por un dolor que es muy sencillo y que en los siguientes 10 minutos se hubiera corregido. Entonces, entre mejor te sientas con la persona que te va a operar, está comprobado que tu resultado y que tus efectos a mediano y largo plazo van a ser mejores. Doctor, también están certificados por colegios de cirujanos, de otorrinos y todo eso. Claro. Investigar uno, ¿no? Claro, y deben estar a la vista siempre por ley deben estar a la vista todas las certificaciones y diplomas. Excelente. Así es. Híjole, doctor, pues un tema bastante interesante, más cuando se trata de nuestra carita, porque yo creo que ahorita hay muchos charlatanes, entonces hay que prestar mucha atención. Es una cirugía, como bien lo mencionabas, a lo mejor no tan aparatosa y por eso a veces no le prestamos la atención que deberíamos. Entonces, por eso te agradecemos que vengas y te trates este tema tan interesante. Gracias, doctor Flores. Como